En el Ecuador de los años 70, las denominadas groupies aportaron a la cultura rock uno de los elementos más glosados y controvertidos, la figura de la mujer que se utilizaba su sexualidad como centro, desde que el construir su relación con los músicos masculinos. De algún modo, su irrupción anunció el restringido papel que las mujeres desempeñarían en esa cultura en los años posteriores. En su número de agosto del año 1977, en la revista musical francesa Rock and Fall, definía la figura de la groupie como una chica joven, o más bien muy joven, que siente una inexplicable atracción de carácter sexual por los miembros de los grupos rock, añadiendo que una groupie de altos vuelos dice tener en sus palmares a un guitarrista de Led Zeppelin, un cantante de los Stones, una batería de los Who y un hijo de Jimi Hendrix. Lejos de acuñar un nuevo concepto, la publicación se limitaba a recordar un fenómeno tan antiguo como la propia música pop, surgido de forma tímida y clandestina en los años 50 y convertido en una subcultura explícita gracias a la liberación sexual promulgada. A partir de la década siguiente, fue este nuevo escenario donde las groupies transformaron el deseo de no liberado de las simples fans en una forma de vida posible, a menudo aireada orgullosamente bajo el foco mediático. De pronto ya no era suficiente con escuchar los discos de los ídolos juveniles, soñar frente a un póster o gritar a pie de escenario. Las groupies se jactaban de borrar los límites de la idolatría pasiva, convirtiendo a los músicos en muescas de cadena más o menos extensas de trofeos sexuales. Pero esta historia, como todas, tiene muchas versiones. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aunque el término groupie se remonta al menos a 1942, año en que la escritora Marty McKeith la empleó en su novela The Company She Keeps para aludir a un cierto tipo de persona fascinada por círculos literarios neoyorquinos. No fue hasta 2 décadas más tarde cuando la palabra arraigó en la cultura rock, con la connotación sexual que hoy conocemos. El concepto es amplio a la hora de fechar su cuarta identidad en torno a 1964, cuando el enorme éxito cosechado por The Beatles y Rolling Stone en sus primeras visitas a Estados Unidos condujo a una enorme oleada de bandas procedentes de Reino Unido hacia territorio norteamericano, en lo que se conoció popularmente como la invasión británica. Al margen del crucial intercambio de influencias musicales que supuso este fenómeno, la invasión británica también contribuyó a apuntalar para siempre la división de roles de género en el ecosistema pop. Muy pronto, The Beatles se convirtieron en un arquitecto. Aunque en sus primeros discos abundaban las versiones, Lennon y McCartney se despertaron desde el principio como un tándem positivo, fértil y profundamente vanguardista. En términos de imagen, sus trajes sastre y peinados top mop no tardaron en activar un imparable efecto imitación a ambos lados del Atlántico. Resumiendo, eran talentosos, se conducían con confianza, tenían estilo, y como líderes culturales en la década que reinaron, supusieron el modelo más consistente para miles de adolescentes varones que aspiraban a formar parte de sus propios grupos. En paralelo, las mujeres fueron rápidamente desplazadas del tablero creativo, primero fortaleciendo su papel de actrices pasivas dentro de conflictos sentimentales que se planteaban en las letras de las canciones pop, desde reservándoles definitivamente un papel de seguidoras en el que podía entrar o no en juego el factor sexual explícito. En su ensayo Estrategias sobrenaturales para montar un grupo de rock, Blackie Boots 2014, el músico y escritor Ian Benonius introduce en este punto una interesante reflexión no exenta de sarcasmo. La industria de la música estaba decidida a sexualizar y sobre todo a heterosexualizar su mano de obra, en gran medida andrógina. El mito de las groupies se forjó para evitar que las masas heteros sintieran repugnancia ante la creciente abundancia de pelo largo, pantalones apretados, botas de punta, sensibilidades continentales afeminadas y estilos de vida estrafalarios que se observaban en el ámbito de las bandas. Dicho de otro modo, para ayudar a que el rock se convirtiera en un fenómeno heterosexualmente aceptable entre los miles de chicos de barrio que aspiraban a forjarse una masculinidad a prueba de bombas. Sea como fuere,
No hay duda de que la propia industria musical promovió la abundancia de literatura heroica, sensacionalista, mistificadora, dedicada a narrar las aventuras de esta nueva generación de mujeres cuya vida parecía centrarse en mantener relaciones sexuales con músicos por mero hecho de serlo. La revista Rolling Stone, con su artículo de portada de Groupies and the Other Girls, febrero de 1969, fue una de las primeras publicaciones en fijar el mito, articular su narrativa básica y llevarlo a la luz pública. Por un lado teníamos a los miembros de las bandas, convertidos en dioses seculares, por otro a las chicas en su mayoría adolescentes, cuando el sexo con menores aún no había sido felizmente problematizado por la sociedad, aparentemente deseosas de entrar en la órbita de poder económico, erótico y veneración mediática de aquellos. Pero según Benonius, a las groupies no les interesaba el sexo, su sexualidad era secundaria. Para ellas, el erotismo era una transacción, un medio para lograr un fin en un mundo en el que el único activo de la mujer era la predisposición a utilizar su sexualidad. Coincidiendo con la publicación de aquella crónica fundacional de Rolling Stone y de la raíz de ella, comenzaron a multiplicarse los objetos culturales que competían por sacar tajada de tema de moda. Películas documentales, libros escritos con carácter de urgencia para observadores externos o por propias protagonistas. El camino había sido allanado para que el boom de las groupies produjese su propio sistema de celebridades y estrellas, sobre todo en Estados Unidos. Sable Starr o Pamela Des Barres, autoras de autobiografías superventas. I With the Band, Confession of a Groupie, 1987, procedían de Los Ángeles. Sherry Vanilla era oriunda de Nueva York y en Chicago operaba con el colectivo conocido como Plastercaster, liderado por la artista plástica Cynthia Plastercaster, cuya actividad principal consistía en realizar réplicas en yeso de los penes de las más famosas estrellas del rock del momento. Claro que en realidad, Cynthia parecía perseguir un momento de despojamiento absoluto en el que cualquier poder musical que pudiera atesorar sus modelos masculinos era intrascendente. Para ella, Jimi Hendrix no era un genio, tampoco revolucionario de la guitarra o el imaginativo explorador de los estudios de grabación, tan solo el cuerpo anónimo que rodeaba al penis de Milo, tal y como lo llamó a su escultura réplica más famosa. Como apuntamos, las groupies fueron un producto de su tiempo cuya manifestación no podría haberse producido en otro momento histórico. En su artículo Super Factors, publicado en la revista Ruta 66 en mayo de 1999, el crítico musical Jaime Gonzalo señalaba que su cantera se encontraba en el vacío de la materialista existencia occidental, en la represión familiar y en el desconcierto de una generación a la que el decálogo hippie, con su sustancial ayuda de aliados psicotrópicos, había iniciado en la promiscuidad sexual. Que las groupies pasaran a invadir portadas responde fundamentalmente al declive de la religión en el primer mundo y al liberalismo sexual observado en los años 60 y reforzado en la siguiente década por la comercialización masiva de la píldora anticonceptiva y la potestad que sobre su biología supone para las mujeres. Una línea después, Gonzalo abría así otra interesante veta desde el que abordar la irrupción de nueva subcultura. De pronto, se toma conciencia pública de la existencia de un nuevo tipo de comportamiento sexual que no está adscrito a ninguno de los conocidos, pues no debe obedecerse, pues no obedece al amor, el comercio, la reproducción o el placer estrictamente físico. Tal vez fue esta especie de sed o de deseo de adentrarse en la terra incógnita lo que a partir de 1973 había llevado a decenas de chicas a instalarse en las noches de English Disco, el templo de la música glam situado en el Sunset Strip de Los Ángeles, donde cada noche podían dejarse caer Iggy Pop o David Bowie. La mayoría de ellas provenían de los suburbios, declaraba años después el componente de la banda de rock The Runaways al periodista Simon Reynolds. Estaban muy aburridas. En la radio no pasaba nada que les gustara, pero era un momento en que no había ningún movimiento verdaderamente joven. Ese mismo deseo podía palparse entre las páginas de la efímera revista Star, solo 5 números a lo largo de 1973, convertida en algo así como el medio de expresión y promoción oficial de todas aquellas groupies. Sable, Queenie, Glam, Cher, Megan, que orbitaban alrededor de la citada discoteca.
Pese a la publicación, había sido concebida originalmente como un producto adolescente, más o menos cándido, poblada con los habituales consejos de moda y belleza, consultorios sentimentales y cotilleos pot. No tardó en entrar en barrena. Con un gancho publicitario renovado, ¿debería una chica buena como tú leer una revista mala como Star? Sus textos comenzaron a articularse en torno al prototipo deseable de Fox, una suerte de adolescente ideal cuyas energías deberían de ser únicamente destinadas a proporcionar encuentros con músicos de rock, con el objetivo de esquivar en medida lo posible los rigores de una vida doméstica escolar regida por el tedio. La idea hoy, Star, no sorprende ya tanto como su subversión o voltaje sexual por la insistencia con la que ponía el acento en alentar la competitividad entre chicas, revelando la condición fuertemente individualista de las groupies. Tal vez sean estas declaraciones de Sal Star para la revista, recuperadas por Simon Reynolds en su ensayo como un golpe de rayo, el glam y su legado, de los 70s al siglo XXI, Caja Negra 2017, donde se cifra con mayor claridad una de las principales zonas oscuras del movimiento. Si eres del tipo agresivo y llamativo, lo lograrás. Hay que ser muy llamativa, a veces es necesario hasta parecer una perdida, en cierto sentido, barata. Es importante hacerte notar, se trataba básicamente de una cuestión de ego. Lo más importante es saber que al otro día voy a poder llamar a mis amigas y contarles con quién pasé la noche. Coincidiendo con el declive de la década de los 70 y al tiempo que los patrones socioculturales entraban en una nueva fase de transformación, el fenómeno groupie inició también su propio proceso de repliegue hacia el interior de las bambalinas. Ahora que incluso el propio rock va caminando de los museos, de aquellos solo quedan los testimonios de las mujeres damnificadas por el rastro de abusos infligidos por sus compañeros sexuales y de las mujeres que aseguraban haber manejado unos niveles de poder infrecuentes en muchas de sus contemporáneas. Entre las primeras se encontraba Sable Star, fallecida en 2009, quien describió así en el libro Por favor mátame, la historia oral de Punk, Lance McNeil y Gillian McKean. Libros crudos, 2007, su experiencia como groupie y su relación con el músico neoyorquino Johnny Thunders cuando ella contaba con tan solo 16 años. Johnny destrozó mi personalidad, quería que me quedara allí sentada diciéndole que le quería las 24 horas del día. A mí me gustaba salir y pasarlo bien, pero cambié por él. Después de aquello ya no volví a ser Sable Star. Él destrozó todo mi personaje, me hizo quemar los diarios y las agendas, y destrozó mi álbum de recortes. Cuando todo terminó, me sentí fatal por haberme rebajado hasta aquel extremo. La vivencia de Pamela Des Barres es muy distinta. A tenor de su testimonio en 2012 para la revista británica NME, tomé la píldora anticonceptiva en Susan Street frente a todos y esa fue mi declaración. Controlo mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera. 3 años después, frente a la grabadora de la periodista Miss Barbara White de Brooklyn Magazine, Des Barres volvía a reivindicar desde sus casi 60 años de edad su condición de pionera. Antes se me consideraba una antifeminista, una puta que se mostraba sumisa ante los hombres. Ahora finalmente se me considera una feminista, una mujer que hizo exactamente lo que le dio la gana. Y así llegamos al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido. Y hasta un próximo video.